Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase de física. El día de hoy estaremos viendo el práctico 1 de posición, trayectoria y desplazamiento. Recordemos que la clase anterior habíamos visto el teórico, donde habíamos visto los aspectos de posición, de trayectoria y de desplazamiento. El día de hoy vamos a realizar un ejemplo. Este ejemplo se encuentra en la física vectorial de Vallejo-Zambrano. ¿Qué es lo que nos dice? Para ir de una ciudad a otra, un vehículo recorre por carreteras rectas, primero 42 kilómetros, norte 15 grados este. Aquí nosotros podemos pues notar que el vector está en coordenadas geográficas, ¿no? Por norte 15 grados este y aquí el módulo. Luego, ¿sí? Esto podríamos decir que es el primer trayecto que hace, ¿no? Desde el origen toma 42 kilómetros, norte 15 grados este, entonces llega al punto A. Este es el primer trayecto que tiene y aquí se notan los 15 grados del norte 15 grados este. Luego dice que va a 46 y 46J kilómetros desde A. Esto es lo que le convierte en desplazamientos. ¿Ok? Esto que nos está dando a nosotros son desplazamientos. Porque parte desde un punto inicial, llegan a un punto final. Bien, si nos dijera con respecto al origen, pues entonces allá estaríamos hablando de posiciones. Ok, entonces decimos 46i, 46j, pues obviamente 46i por acá, 46j por acá, y llegaríamos a este punto donde el nuevo desplazamiento partiría desde A y avanzaría hasta llegar a la B. Entonces, esto nosotros hablaríamos de un segundo desplazamiento. Y luego nos dice que finalmente recorre 80 kilómetros, 20 grados. Esta es una coordenada polar. Lógicamente parte desde el punto B y avanza hasta el punto C. De esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera en la que se movió este móvil, ¿no? El vehículo. Salió desde el punto 0, avanzó hasta la A, después hasta el punto B y después hasta el punto C. Ya que nosotros hemos descifrado el tipo de movimiento, observamos que nos pide los desplazamientos realizados, los vectores posición de cada punto, el desplazamiento total realizado, el módulo del desplazamiento y la distancia recorrida. Bien, nosotros para esto vamos a recurrir pues obviamente al ejercicio. A ver, en primer lugar, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que por comodidad yo necesito tener a los vectores en una sola forma de expresión. Nosotros conocemos ya de que hay varias formas de expresión, ¿verdad? Hay los vectores en sus coordenadas rectangulares, los vectores base, las coordenadas polares, las coordenadas geográficas y el vector en función de su módulo unitario. ¿Qué me beneficia a mí? ¿O cuál es la mejor manera de trabajar? Pues bueno, por cuestión de acomodarse, ¿no? Ya que si tuviéramos la tecnología, bueno, que la tenemos hoy en día, pero casi que por comodidad nosotros lo que hacemos es transformar todo a vectores en función de sus vectores base. Entonces aquí la clave va a ser van a ser los vectores base. No me voy a olvidar que un vector base está expresado si tengo mi vector A, por ejemplo, mi vector base va a estar AXY, su componente AXY, y su componente AIJ. Bien, están sus componentes y la unidad, lógicamente la unidad que sea. Esto es un vector base. Entonces, por comodidad, por conveniencia, nosotros vamos a transformar los vectores que sean necesarios, transformarlos a vectores base. Para esto nosotros pues podemos obviamente elegir, ¿no?, el método que más nos convenga. Por ejemplo, si yo al primer vector le voy a poner el nombre de vector A, por ejemplo, ¿no? Vector A,
Mi vector A está expresado como 42 kilómetros, punto y coma, norte, 15 grados hacia el este. Bien, pues dicho esto, vemos que sería muy fácil que nosotros hiciéramos un triángulo rectángulo. Por ejemplo, yo voy a hacer acá, digamos que norte 15 grados de este sería más o menos así, ¿no? Aquí estarían los 15 grados, esto sería el norte y esto sería el este. Ahora bien, depende de nosotros dónde vayamos a elegir formar el triángulo rectángulo. Podríamos formarlo aquí, por ejemplo, y que se vean ahí las coordenadas, o también podríamos completarle, por ejemplo, yo le voy a completar acá. Le voy a poner con rojo, voy a ponerle con colorcito rojo los catetos que nosotros no tenemos, o los lados. En este caso, si es el vector A, y esto es vertical, esta sería la componente de A en I. Y por este lado nosotros tendríamos la componente de AX. Bien, fíjense en este triángulo. Hemos pintado de color rojo lo que no tenemos. Ahora usted dirá, pero acá te hace falta un ángulo, porque si formas un triángulo es pues prudente tener un ángulo. Nosotros sabemos que todo este cuadrante tiene 90 grados. Si le restamos 15, pues nos va a quedar 75 grados. 75 grados. Con esto nosotros ya podemos empezar a usar las funciones trigonométricas, por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo quiero encontrar el cateto AI, yo puedo entonces usar el seno, por ejemplo. Si yo uso el seno de 75 grados, recordemos que el seno es el cateto opuesto. En mi caso el cateto opuesto es de ahí, entonces vamos a ponerle cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa, por favor, recordemos que es el lado más grande o la que está al frente del ángulo de 90 grados. Yo lo estoy pintando de color verdecito. En mi caso, la hipotenusa mide 42 kilómetros. Eso es un dato. Toda coordenada geográfica o polar el primer dato acá, el que tiene la unidad, siempre es el módulo, entonces 42 kilómetros. Entonces, el seno de 75 grados es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto es ahí, sobre la hipotenusa, que son los 42 kilómetros. Yo le voy a poner con colorcito negro igual porque es un dato. 42 kilómetros. Ahora bien, al momento de nosotros despejar ahí, si multiplicamos a ambos lados por 42 kilómetros, o la forma más fácil de decirlo, este 42 kilómetros de dividir pasa a multiplicar, ¿sí? Sube a multiplicar acá, nos quedaría que AI es igual a 42 kilómetros por el seno de 75 grados. Si nosotros ingresamos esto en nuestra calculadora, vamos a tener que el cateto AI es, y bueno, aquí sí necesitamos una calculadora. Vamos a ver si es que contamos con alguna, a ver si contamos con alguna calculadorita por acá. Pues no. Entonces, permítanme un segundito. Vamos a abrir la calculadora. Ahí creo que estamos. Bien. Aquí estaría el cálculo, ¿no? Entonces, bien, vamos a poner 42 por el seno de 75. 42 por el seno de 75 que nos da 40.56. Podemos ponerle 40.57 aproximándole, ¿no? 40.57. Vamos a poner eso por acá. Ahí es 40.57. No me olvido de las unidades.
kilómetros. Bien, pero esto solamente nos da este dato de acá. Bien, ya hemos encontrado, ahí, esto se vuelve dato. Tengo esta parte, pero yo necesito también la XY. Bien, entonces no nos vamos a conformar solamente con eso, sino que vamos a buscar ahora con el coseno. Si yo uso el coseno de 75 grados, el coseno de 75 grados ¿a qué va a ser igual? A cateto adyacente. ¿Quién es adyacente a 75 grados? A X. ¿Sí? Sobre los 42 kilómetros. Sobre los 42 kilómetros. Bien. Y arriba ponemos el cateto adyacente, que en este caso es AX. Igual, mismo proceso, ¿no? Vamos a despejarle. Ponemos AX. AX va a ser igual. AX va a ser igual a. Igual, ¿no? Este 42 kilómetros se está dividiendo, pasaría a multiplicar. O multiplicamos 42 kilómetros a ambos lados, para que no se enojen los matemáticos. Por el coseno de 75 grados. Y de ahí vamos a ver qué es lo que nos resulta. Si nosotros ponemos esto en la calculadora, ¿no? AX, ¿a qué va a ser igual? Vamos a ponerlo en la calculadora. Nos dice, por ejemplo, que hay que multiplicar 42 por el coseno de 75 y ponemos igual. Eso nos da 10.87. Genial. Entonces la I es 10.87. Vamos a poner esto por acá. En otro color, lógicamente. 10.87 kilómetros. Genial. Ya tengo a X. Ya tengo a Y. Ahora puedo expresar a mi nuevo vector, perdón, a mi mismo vector, pero en función de sus vectores base. Es decir, que esto va a ser 10.87 en Y, bien, más 40.57 J, y no me voy a olvidar de los kilómetros. No se olviden, por favor, que esto es un paso previo antes de, ¿sí? Antes de yo empezar a hacer cualquier literal. Primero necesitamos que todos los vectores estén de una sola forma. Bien, esto con respecto al vector A. El vector A ya está en vectores base. Ya está en vectores base. Genial, nos tocó transformar. Ahora, el vector B. Ventajosamente el vector B ya está en vectores base. Entonces yo lo voy a poner por acá. El vector B, vamos a ponerle un punto y coma. El vector B es 46i más 46j kilómetros. Y también lo vamos a encerrar en una burbujita. Esto nos va a ayudar a darnos cuenta a nosotros para el futuro, ¿ok? Tengo el vector A, tengo el vector B. Y ahora el vector C. El vector C es 80 kilómetros 20 grados. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Pues que esto es un vector en coordenadas polares. Vamos a ponerlo por acá al vector C. Vuelvo y repito, ojo, el vector B ya estaba en vectores base, así que no tuve que hacerle nada. Bien. Podríamos poner una línea separatoria acá para que no se me vayan a confundir con los procesos. Eso es ahí. Bien. Esta es la obtención del vector base A, ¿no? Bien. Ahora, para el vector C, ¿cómo es el vector C? ¿Cómo está configurado? A ver, nos dice 80 kilómetros, punto y coma, 20 grados. Bien. Aquí también va a hacer falta hacer un triángulo, o sea, dibujarlo para tener un triángulo rectángulo. También nos va a hacer falta.
y sí que nos va a hacer falta. Vamos a suponer que 20 grados es por acá. Bien, aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Y esto tiene de módulo 80 kilómetros. 80 kilómetros. Bien. Una vez más, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber? Necesitamos saber su coordenada en Y, es decir, el vector C en su coordenada en Y. Y necesitamos conocer su coordenada en X, que es esta de acá, es decir, la componente en X. Una vez más, nosotros vamos a tener que usar las funciones trigonométricas, que es muy recomendable usar las funciones trigonométricas, y lo vamos a hacer por acá, ¿no? Por ejemplo, si yo uso el seno de 20 grados, seno de 20 grados va a ser igual a el cateto opuesto es el que está al frente, entonces el cateto opuesto en este caso será CI, la componente en Y del vector C, sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? Son 80 kilómetros. 80 kilómetros, genial. Entonces vamos a ir despejándole, ¿no? Si nosotros despejamos la componente en Y del vector C, este 80 kilómetros igual, ¿no? Va a multiplicar a seno de 20 grados. Lo importante es que quede 80 por seno de 20. Entonces 80 kilómetros multiplicado por el seno de 20 grados. Y si nosotros ponemos esto en nuestra calculadora, CI, bien, bien, CI, el vector CI va a ser igual a, aquí necesitamos la calculadora, ¿no? La calculadora que está por aquí. Y nos dice, a ver, ¿cómo vas a hacer esto? Son 80 por seno de 20 grados. Entonces 80 por seno de 20, cerramos, igual, y nos da 27.36. Entonces vamos a eso, 27.36, vamos a poner por aquí, 27.36 kilómetros. Entonces esto es la elevación de este vector. Este vector se elevó 27.36 kilómetros. Ahora vamos a ver cuánto se desplazó en horizontal, ¿no? Para eso usamos obviamente el coseno. El coseno de 20 grados va a ser igual a el cateto adyacente. ¿Quién es adyacente a 20 grados? Es el cateto CX o lado CX. CX sobre la hipotenusa. La hipotenusa son 80 kilómetros. 80 kilómetros. Bien, para esto la componente CX va a ser igual, este 80 kilómetros pasa a multiplicar, espero que ningún matemático se enoje conmigo, sabemos que en realidad se multiplica a los dos lados por 80, pero por facilidad, ¿no? Bueno, por el coseno de 20 grados, coseno de 20 grados. Luego tenemos que la componente CX va a ser igual a 80 por el coseno de 20. Vamos a ver cómo está 80 por el coseno de 20. 80 por el coseno, se escribió mal, a ver otra vez. 80 por el coseno de 20 grados nos da 75.17. Bien, 75.17. Podríamos ponerle 75.18 para aproximar. 75.18. 75.18 kilómetros. 75.18 kilómetros. Y con esto nosotros ya tendríamos ubicado también el vector C en función de sus vectores base. Entonces, por ejemplo, vector C es igual a
75.18 en Y, 75.18 en Y, más 27.36 en J, 27.36 en J, y esto obviamente son kilómetros. Y aquí estarían nuestros tres vectores. Aquí están nuestros tres vectores antes de que nosotros empecemos a hacer, ¿no? Bien. Entonces, por favor, nosotros vamos a trabajar con estos tres vectores, ¿sí? Vamos a trabajar con el vector A, que no es este de acá, sino que lo hemos transformado a vectores base, con el vector B, que no hubo necesidad de transformarle, y el vector C, que ahora de coordenada polar lo hemos transformado a vector base. Bien. Ahora sí, vámonos con los ítems. ¿Qué es lo que nos pide? Bien, el primer ítem nos pide los desplazamientos realizados. Para esto nos vamos a ayudar de este dibujito, ¿no? El desplazamiento que nos da en el libro mismo. Primero nosotros necesitamos entender muy bien cómo funciona lo de los desplazamientos. Un desplazamiento se puede llamar desplazamiento si tiene una posición inicial y una final. Si tiene una posición inicial y una final, pues obviamente hubo un desplazamiento. El primero de los desplazamientos que me dio son los 42 kilómetros norte, 15 grados este. Aquí está el primer desplazamiento, desde el origen hasta el punto A. De hecho, acá nos pone, ¿no? Desplazamiento 1. Ahora, bueno, la nomenclatura que yo uso es otra, ¿no? Es con una X, pero bueno. El segundo desplazamiento es a partir de la A, o sea, la A se convierte en una nueva posición inicial y 46 y 46J es con respecto a la A, no con respecto al origen, con respecto a la A. Entonces 46i a la derecha, 46J hacia arriba y llegamos a la B. Y finalmente 80 kilómetros 20 grados. Desde la B me desplazo hasta la C con 20 grados de elevación y 80 kilómetros de módulo. Esos son los desplazamientos realizados, pero lógicamente como nosotros estamos haciendo, acá nosotros podemos decir, a ver, el desplazamiento 1, que se lo representa con el triangulito, ¿no? Con la letra griega delta. El desplazamiento 1 va a ser igual a lo que nos dice acá, pero lógicamente nosotros vamos a usar lo que ya teníamos, 10.87i, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, 10.87i más 40.57j, más 40.57j kilómetros. Ahí nosotros tenemos el primer desplazamiento. Este primer desplazamiento es justamente lo que les decía, esto de aquí. Bien. El segundo desplazamiento, facilísimo el segundo desplazamiento. El segundo desplazamiento es a partir de la A. La A se vuelve una posición inicial y la B se vuelve una posición final, pero ya me dice acá cuánto se desplazó. Se desplazó 46i más 46j kilómetros. Ahí tenemos nosotros, en cambio, el segundo desplazamiento, que es este de acá. Y para el tercer desplazamiento, nosotros vamos a poner delta x sub 3. El tercer desplazamiento, pues aquí sí vamos a necesitar volver, ¿no? Para ver cuánto era el desplazamiento 3. A ver, es 75.18, 75.18i, que es el vector C, más 27.36j, 27.36j kilómetros. Bien. Y fíjense, así de fácil nosotros ya tenemos los tres desplazamientos, ¿no? Obviamente para el desplazamiento 3 empezó en B y terminó en C. Ahí están los tres desplazamientos, ¿de acuerdo? Vamos a borrar
esto para que lo pueda observar mejor. Ahí estarían los tres desplazamientos, ¿no? Como les decía, desplazamiento 1, desplazamiento 2 y desplazamiento 3. Perfecto. Ahora bien, ¿qué más se hace acá? Nada más, ya tenemos los tres desplazamientos que se hicieron. Ahora, seguramente a ustedes les causará intriga saber, ¿y esto no es un desplazamiento también? Y yo les diría, bueno, esto lo vamos a contestar en los siguientes literales. Vamos a ver. Tenemos el literal B. ¿Qué nos pide en el literal B? Nos dice que veamos cuáles son los vectores posición de cada punto. Ah, interesante, interesante. Bien, para nosotros hacer esto, ¿sí? Para nosotros hacer lo de los vectores posición, necesitamos recordar la definición del vector desplazamiento. Bien, el vector desplazamiento, bueno, pongámosle con la X, requiere de una posición final menos una posición inicial, ¿de acuerdo? El vector desplazamiento necesita la posición final y restada de la posición inicial. Con esto nosotros vamos a trabajar. Fíjese, por favor. Si yo hago el desplazamiento 1, ¿el desplazamiento 1 a qué va a ser igual? El desplazamiento 1 va a ser igual a la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? Es aquí, el origen. ¿Y cuál es la posición final? La posición de A. Entonces, yo voy a necesitar hacer la posición de A menos la posición inicial. Ahora usted se preguntará, ¿nos dieron como dato la posición de A, que es la final en este movimiento? Yo le voy a decir, no, no nos dieron la posición de A. Porque esto de posición significa posición con respecto al origen. Y con respecto al origen no nos ha dado nada. ¿Sí? En todo caso, se han creado nuevos vectores a partir de los últimos. O sea, se ha seguido una graficación de tipo poligonal. ¿Sí? Por método de polígono. Entonces, el primer desplazamiento es de la posición de A menos la posición inicial. Pero ya que la posición inicial es la posición del origen, yo puedo decir que esto es 0. Entonces, podemos llegar al acuerdo de que la posición de A va a ser exactamente la misma posición, que el desplazamiento. Coincide. La posición de A coincide con el primer desplazamiento, es decir, que la posición de A con respecto al origen, o la posición del punto A con respecto al origen, va a ser, y copiamos el desplazamiento 1. ¿Cuál es el desplazamiento 1? 10.87i, 10.87i más 40.57j, 40.57j kilómetros. Y he obtenido mi primera posición. Fíjese, esta es la posición de A, pero esto es con respecto al origen. ¿Sí? Esto es con respecto al origen. Ahora, el desplazamiento 1 y la posición de A coinciden, por eso es que usted no ve aquí una RA. ¿Bien? Ahora vamos con la posición de B. Vamos a ver si es que coinciden. Igual o si no coinciden. ¿Y dónde será que nosotros podemos encontrar la posición de B? Pues en el desplazamiento 2. ¿Sí? Vamos a ver qué tenemos en el desplazamiento 2. Fíjese, el desplazamiento 2 es posición inicial A, posición final B. Entonces, la posición de B está en el desplazamiento 2. Vamos a poner acá entonces, ¿no? A ver. En el desplazamiento 2 es la posición de B, que la ponemos con rojo porque no la conocemos, la posición de B con respecto al origen menos la posición de A.
Porque no se olvide que el desplazamiento es final menos inicial. La posición de A. Vamos a volver al gráfico. Posición de B menos posición de A me da a mí el desplazamiento final menos inicial. Pero ahora nosotros vemos que la posición de A, como ya es un dato, como ya la conocemos, aquí está la posición de A, la ponemos con color negro. Despejando la posición de B, vamos a tener que esto va a ser igual a ¿qué? La posición de A está restando, si lo pasamos al otro lado pasaría sumando, es decir, el desplazamiento 2 más la posición de A. Ahora, si nosotros reemplazamos estos términos algebraicos por los datos numéricos, la posición de B va a ser igual a. El desplazamiento 2, pues obviamente vamos a tener que saberlo. Aquí está el desplazamiento 2, ventajosamente. 46i más 46j kilómetros. Y acá la fórmula me dice sumale, es decir, más, el vector posición de A. El vector posición de A es acá 10.87 y 10.87 y más 40.57j kilómetros. Bien, acá obviamente no me va a alcanzar el espacio para tenerle aquí la posición de B, así que la pongamos acá abajo. Pero a lo que yo quiero hacer énfasis es que cuando usted tenga una suma vectorial de estas, usted debe sumar la I con la I y la J con la J. Bien, I con I, J con J. Ahora, pongamos acá abajito, por favor. La posición de B va a ser igual, ¿sí? La posición de B, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto es 46i más 10.87i? Pues es 56.87i, ¿no? Entonces lo pongamos por acá. 56.87i. Más, ahora, ¿cuánto es 46j más 40.57j? Esto será 86.57j. 86.87j kilómetros. Bien, entonces ya hemos hallado la posición de A. Vamos a ponerle con color amarillo. Bien, hemos encontrado la posición de A. Hemos ahora encontrado la posición de B. Y pues lógicamente, ¿qué es lo que nos faltará ahora? La posición de C. Vamos a ponerlo por acá. La posición de C, ¿en dónde se va a encontrar? Pues lógicamente, ¿no? La posición de C con respecto al origen se va a encontrar en el desplazamiento 3, posición final, o sea, la posición de C, menos la posición inicial, que sería la posición de B. Entonces, bien, digo, a ver, esto va a estar en el desplazamiento 3. El desplazamiento 3 aquí es igual a posición final menos posición inicial. ¿Quién era la final en el desplazamiento 3? Pues es la posición de C. La posición de C menos la posición de B, que como ustedes saben ya la encontramos. Entonces menos la posición de B, con negrito porque ya sabemos. Despejando la posición de C, tenemos que esto va a ser igual a el desplazamiento 3 más, porque de restar pasamos sumando, más la posición de B. Y ahora sí lo vamos a expresar. La posición de C va a ser igual al desplazamiento 3. Lastimosamente no tengo acá el desplazamiento 3, vamos a tener que regresar. El desplazamiento 3 son 75.18i
75.18i más 27.36j. 27.36j kilómetros más la posición de B. ¿Cuánto es la posición de B? Acá está la posición de B. La posición de B es 56.87 y más 86.87 j kilómetros. Y una vez más tenemos que sumar i con i, j con j. No nos olvidemos, i con i, con i, j con j. J con j. Bien. Entonces vamos a ver acá la posición de C. La posición de C con respecto al origen va a ser igual a 75.18 más 56.87. Pese a que quisiera sumarlo en la mente, pues vamos a recurrir a la vieja confiable, ¿no? A ver. Dice 75.18 más 56.87. 56.87. Esto es igual a 132.05. 132.05. 132.05. 132.05 en i más, ahora vamos a sumarle para la j. ¿Cuánto debemos sumar? Pues debemos sumar 27.36 más 86.87. Esto es igual a 114.23. 114.23, muy bien. Entonces, 114. Se me fue. 114.33 era, puede ser. 114.23. Ok, 23. 114.23. J. Y esto es en kilómetros. Y hemos encontrado las posiciones o el vector posición de cada punto. Del punto A, vector posición del punto A, vector posición del punto B y vector posición del punto C. Todo esto con respecto al origen, obviamente, ¿no? Ahí estarían entonces los tres. El literal B resuelto. Pasemos al siguiente, por favor. Me pide ahora que encontremos el desplazamiento total realizado. El desplazamiento total realizado. Bien. Si nosotros queremos el desplazamiento total, pues vamos a tener que sumar los desplazamientos, ¿no? Entonces vamos a escribir por acá con rojo, porque no conocemos, que el desplazamiento total va a depender de ¿quién? Va a depender de la suma del desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 y más el desplazamiento 3. Bien, pues bueno, generalmente es muy bueno sumar esto de manera vertical, ¿ok? Vamos a sumar esto de manera vertical. Por ejemplo, el primer desplazamiento es 10.87i. Vamos a ponerlo acá. 10.87i más 40.57j más 40.57j kilómetros. La siguiente es el desplazamiento 2. El desplazamiento 2 es 46i. Ponemos abajo 46i más 46j. Estos son kilómetros también. Y el desplazamiento 3 es 75.18i. 75.18i más 27.36
27.36 J kilómetros. Ahora bien, lo único que estoy haciendo acá es que voy a sumar estos tres desplazamientos. Aquí está desplazamiento 1, desplazamiento 2 y desplazamiento 3. Lo único que no lo voy a hacer en horizontal, como sumamos acá. Acá sumamos en horizontal. Aquí voy a sumar todo en vertical. Esto es más recomendable para cuando tenemos más de 3 vectores. 3 o más vectores, ¿no? Entonces voy con mi calculadora. ¿Qué me dice el cálculo que debemos hacer? Debo sumar 10.87, que es una i, más 46, que es la otra i, y más 75.18, que es la última i. Esto nos da 132.05. Entonces en la i nos da 132.05. 132.05 i. Ahora vamos a sumar las jotas. Para sumar las jotas vamos a poner 40.57 más 46 y más 27.36. Lo que nos da 113.93. 113.93. 113.93. A ver. 113.93 J. Todos son kilómetros. Y esto ha sido el desplazamiento total. Bien, vamos a ponerle en un recuadrito amarillo igual para que ustedes entiendan de que hemos encontrado lo que estábamos buscando. El desplazamiento total. Bien. Vamos ahora con el literal D. El módulo del desplazamiento. Pero mucho ojo, el módulo del desplazamiento total, ¿sí? Porque de desplazamientos hay 3 y el total. Si no me especifica cuál, nosotros vamos a entender que es el módulo del desplazamiento total. Bien, entonces, que aparezca mi lapicito por acá primero. ¿Dónde está? Aquí. Ok. Bien, entonces, el módulo del desplazamiento total. ¿Cómo se hace el módulo de un desplazamiento total? ¿Cómo se hace el módulo de cualquier vector? El módulo de cualquier vector, al menos que esté en vectores base, va a ser como el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de el término en i al cuadrado, o sea, 132.05 al cuadrado, 132.05 al cuadrado, más 113.93 más 113.93 al cuadrado. Bien, si nosotros ponemos esto en la calculadora, nosotros podemos poner acá ya que el módulo del desplazamiento total, todo módulo se lo halla con teorema de Pitágoras, el módulo del desplazamiento total, ¿a qué va a ser igual? Vamos con la calculadora. Vamos a ponerle un poquito por acá. Eso. A ver, vamos a escribir lo siguiente. Entonces, raíz cuadrada de un elemento 132.05 al cuadrado más 113.93 al cuadrado. Y le damos a igual y nos da 174.41, aproximándole acá. 174.41, 174.41, 174.41 kilómetros. Ahora, claro, aquí no, como estos son kilómetros al cuadrado, kilómetros al cuadrado, kilómetros al cuadrado, kilómetros al cuadrado. Sumo kilómetro al cuadrado con kilómetro al cuadrado, me sigue quedando kilómetro al cuadrado. Y cuando saco la raíz, me queda kilómetro. Esto obviamente hablando en los reales, ¿no? Y ya, esto ha sido todo para el módulo del desplazamiento total. Aquí está la respuestita, ¿sí? Ahora, vale que ustedes necesitan entender qué es esto del módulo del desplazamiento total.
Bien, fíjese por favor. Si yo trato de entender, a qué se refiere con esto del módulo del desplazamiento, ustedes fíjense, me desplacé de aquí a acá, más este otro desplazamiento de acá, y más este último desplazamiento de acá. Bien, al sumarle los tres, ¿sí? Al sumarle los tres y sacarle el módulo, lo que yo estoy haciendo es decir, bueno, desde lo que me moví de aquí, hasta el punto C, me he movido 174.41 kilómetros. Ahora, la pregunta es, a mí me convendría, si es que nosotros hablamos de que yo quiero llegar desde el origen hasta el punto C, a mí me conviene seguir todo el camino de A, B y C, o si quiero llegar prontamente al punto C, ¿qué es lo que debería hacer? Pues tomarme una ruta así directa, ¿no? Entonces, no confundir desplazamiento con distancia. Ya habíamos visto esa pequeña diferenciación. Bien, vamos al siguiente literal. Aquí sí. Aquí nos pide la distancia total recorrida. ¿Sí? La distancia total recorrida. ¿Cómo nosotros vamos a entender a la distancia total recorrida? Pues bueno, la distancia total recorrida va a ser justamente la distancia que va a haber entre el origen y el punto C. ¿De acuerdo? Entre el origen y el punto C. Entonces, tomémonos un tiempo para reflexionar. ¿Cómo es esto desde el origen hasta el punto C? Y sí. A ver. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Ok. Bueno. Para esto nosotros vamos a tener... vamos a recurrir a los módulos de cada desplazamiento. Por ejemplo, yo voy a ocupar el módulo del desplazamiento 1, ¿sí? ¿Cuánto será el módulo del desplazamiento 1? El módulo del desplazamiento 1, yo sí lo sé, aquí me lo da, 42 kilómetros. Bien, para esto también ocupo el módulo del desplazamiento 2. El módulo del desplazamiento 2, aquí sí no me lo da, ¿no? Acá sí lo tenemos que encontrar, pero ¿qué más fácil que encontrarlo con el teorema de Pitágoras? Es decir, 46i, 46 al cuadrado, más 46 al cuadrado, lo que nos dará finalmente el módulo del desplazamiento 2. El módulo del desplazamiento 2 va a ser igual, aquí recurriremos a la calculadora. Por favor, ¿cuánto es la raíz de 46 al cuadrado más 46 al cuadrado? Esto es 65.05. 65.05. Lo pongamos por acá. 65.05 kilómetros. Ya tengo el módulo del desplazamiento 1, tengo el módulo del desplazamiento 2 y ahora ocupo el módulo del desplazamiento 3. El módulo del desplazamiento 3 va a ser igual. No necesito hacer nada más igual acá porque también ya me está dando el módulo acá, son 80 kilómetros. Es la ventaja de que nos hayan dado estos vectores en polares y en geográficas, ¿no? Geográfica y polar. Entonces acá yo ya digo, bueno, estos son 80 kilómetros. Bien, estos son 80 kilómetros. Y si me pide la distancia total recorrida, ¿sí? La distancia, no olvidemos que es desde el origen hasta el punto, solo el módulo, ¿sí? Solo el módulo. Vamos a sumarlo. Entonces vamos a poner acá
la distancia total recorrida va a ser la suma de 42 más 65.05 más 80. El resultado de todos estos van a ser kilómetros. Entonces, la distancia total va a ser, calculadorita, o no hace falta ver, si, no, más que una calculadora. A ver, 42 más 65.05 más 80 igual 187.05. 187.05. 187.05 kilómetros y habremos hallado cuál es la distancia total. Ahora, por favor, recuerden que esta distancia está medida desde los módulos de cada uno de los desplazamientos. Entonces, lógicamente, cuando me pida la distancia total recorrida, yo lo que voy a tener que hacer es ir calculando el módulo de cada desplazamiento, módulo de cada desplazamiento y módulo de cada desplazamiento. Y en el ejercicio anterior nosotros encontramos el módulo justamente del desplazamiento, que es esto. Ahora, como curiosidad, en el ejercicio anterior, sí, esto, ¿no? Sí, estamos bien. Bien, justamente esto, ¿no? Bien. Nada, espero que les haya servido y por favor, muy atentos y atentas a las próximas clases que tendremos justamente de este tema de trayectoria, de posición, trayectoria y desplazamiento. Bien, no tengo nada más que agradecerles y nos vemos en una próxima. Hasta luego.